qué es lo que tiene que ver el avance de la chispa, por ejemplo, con la inyección. Pues, por ejemplo, el avance se tiene que adelantar la chispa si el pulso de inyección se hace más largo, para que ingrese más gasolina. Y se tiene que atrasar la chispa si el pulso se hace más corto. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar primero a entender cómo funciona un sistema de encendido electrónico. A ver, el encendido electrónico, esto lo dejó de ser con platinos, ¿eh? Como vieron el otro día en la conferencia de PIMSA, el platino, recordemos, que es nada más como una pincita así, clac, 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 que estaba en el distribuidor haciendo esto, clac, 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 mecánicamente. Y es la que te daba los pulsos negativos de la bobina. La bobina de encendido, para que descargue su chispa, pues para eso necesita sus pulsos de tierra. ¿Sale? En este caso, bueno, vamos primero a analizar los dos tipos de señales, cómo se grafican estos dos tipos de señales y el tipo de voltaje que manejamos. Yo ya sé que ustedes ya ubican que el voltaje alterno es directo, o sea, lo que es un voltaje alterno, pues que es la instalación directa. Y el voltaje directo, o la corriente directa, es la que tenemos almacenada en las baterías, o tipo de batería. La diferencia es que el voltaje alterno, un conectes, uno de arriba, si conectas así, tú agarras el enchufe y lo conectas al revés, el motor gira exactamente, gira para el mundo. Por la corriente alterna, dice, está alternando de polaridad en los cables. Tú no cables, pero ambos cables, uno está alternando de polaridad positiva y negativa, pero bien, el negativo positivo se llama corriente alterna, está alternando polaridad ambos cables. Después de un componente que funciona con corriente alterna, no importa cómo lo conectes. A diferencia de un componente que funciona con corriente directa. En la batería sí tienes tu polaridad fría, pero bueno, en este caso, en el caso del sistema de encendido, vamos a tener como por el voltaje alterno. Entonces, hacer las formas como señal, por ejemplo, un componente que me trabaja con voltaje alterno, como viene siendo, en este caso, el distribuidor, vamos a ver el distribuidor de uno, ahí lo llamamos la bobina captadora. La bobina captadora viene siendo un minado, un minado bueno, en este caso, que tengo un distribuidor, aquí está que tengo un modo y aquí en la parte de adentro, yo tengo un imán. Entonces, ¿qué pasa tú? Si le pones un imán a un bobinado y aparte haces esto, y por los cables, ¿qué me está generando? Me está generando corriente alterna, me está generando voltaje alterno. Entonces, esto es lo que vamos a llamar un corriente generador. Un generador se genera. O sea, aquí el distribuidor está conectado, no es el referente de iluminada. Ese tipo de componente, cuando comienza a mover también, en cuanto haya movimiento, va a tener voltaje alterno que está generado electromagnéticamente. Y otro componente se llama con el sensor de efecto Hall. Recordemos un sensor de efecto Hall de distribuidor que tiene las ventanas, que tiene un sensor que tiene una red, que tiene cables que ahí se alimenta corriente. Y la señal que llega, que le sale, puede ser una señal cuadrada, 12,0, 12,0, 12,0, 12,0. Pues en el caso de una señal cuadrada sería eso, voltaje alterno. Una señal cuadrada está finalmente en positivo y negativo, ¿eh? No es rangos medios. No hay de que, ay, llegó a 8, 10, no. Es mínimo, el cero, el máximo, y se trata con dos componentes. Eso positivo, esos son dos positivos. 12,0, 0. Y en el caso de una señal, no, una análoga sí tiene rango medio. Una señal puede dar 5, a la siguiente puede dar 7, luego te puede dar 1,3, luego 1,2, 1,8, 4, y no hay nada más de 2. Esa es la diferencia, ¿vale? Bueno, y gráficamente, pues obviamente así, una análoga es como la que se está moviendo y tal. Es una cosa, esa es una análoga. Y una señal cuadrada, pues ya dice nombre, se dibujan cuadritos. ¿Vale? Entonces, como digo, o la forma de en el caso de esta de la izquierda, esta de aquí, ¿esta qué es? ¿Señal análoga o señal digital? La de la izquierda, esta. No tantos. Esta de la izquierda es una señal análoga. Va a ser análoga, tiene variante. Bien, ya regresé, muchachos. Pues es que cuando tú te empiezas a dormir me quedo todo el rato en chingaderas en el teléfono. Y cuando menos lo esperé, ya era bien tarde. A ver, muchachos. Nos quedamos aquí, entonces. Se me cortó la transmisión un ratito. Está fallando mi internet. A ver, entonces, esta que tenemos aquí a la izquierda, esta de aquí, es una señal de voltaje. Bueno, perdón, es una señal análoga. También la podemos llamar de otra forma. También se puede llamar señal senoidal. ¿Sale? Y esta que tenemos al otro lado, le podemos llamar señal
cuadrada, o también la podemos llamar señal digital. ¿Vale? Digital. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, comprendido esto, vamos a hablar ahora de un componente que es la mera carnita del sistema de encendido, el transistor. A ver, ¿qué diferencia hay en el estudio de la electricidad y la electrónica? Pues es es el transistor. En cuanto un componente, un aparato, comienza a utilizar transistor, ya no es electricidad, es electrónica. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el transistor? Aquí les pongo la imagen de un transistor. Por ejemplo, pues les explico esto porque el transistor es muy importante para el sistema de encendido, para el sistema de la chispa. Lo utilizan también, por ejemplo, la computadora de motor para muchos circuitos, para muchas funciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un módulo de encendido de 4 patas para los que usan distribuidor. Y si se fijan ahí, bueno, déjenlo volteo. Ahí es el transistor, fíjense. Ese es un transistor. ¿Y qué carajos es un transistor? Pues un transistor que puede usarse para hacer señales, para provocar señales. Por ejemplo, puede recibir una notificación y puede recibir otras más fuertes. Puede también un señal de oscilador y luego que explican su señal. Puede crear un señal de mutador, o sea, que es la polaridad. Sea negativo o sea negativa, la polaridad sí es mutador. Como todo entra o sea, negativo y polaridad. Entonces, buscar los dos una con una emisor. La parte que saben más ¿qué significa NPN? N es de negativo, P es de positivo. Entonces, si las 3 patitas del transistor dijimos, el de la orilla es emisor, el del medio es base, y el de la orilla es el colector. Siempre el del medio es la base, ¿verdad? Entonces, así en este orden, está diciendo que el transistor es N, P, N. O sea que el emisor recibe polaridad negativa. La base recibe polaridad positiva. Y el colector recibe o saca señal negativa. ¿Sale? Eso significa NPN. Y en cambio, el otro tipo de transistor, dijimos, es PNP. O sea que sería positivo, negativo, positivo. ¿Vale? Entonces, este transistor que yo tengo aquí en la imagen dice que la terminal C, aquí dice, fíjate, el C, ¿qué recibe? Negativo, que es el colector. La B, la base, ¿qué recibe? Positivo. ¿Y el emisor qué recibe? Negativo. ¿Verdad? El punto está aquí. ¿Quién se acuerda de cómo se grafica un diodo? A ver, permítame. Un diodo, por ejemplo, tú tienes en un diagrama esta simbología así. La rayita con un triangulito así, como una flechita. Más bien es como una flecha. Así, ¿verdad? Eso es un diodo. Recordemos, el diodo. Yo si le meto polaridad positiva de acá, positivo. La flechita dice que el positivo sí puede pasar para este lado. Sí, sí puede. Pero si yo le meto positivo de este lado para acá, aquí la flechita no, me indica que no puede pasar para acá. ¿Sale? Este es un diodo, recordemos. Recordemos que la parte positiva es la que llamamos el ánodo. Si te cuesta trabajo recordar cómo se nombran las terminales de un diodo, pues relaciónalo a que el diodo le gusta que le den por Detroit. ¿Cuál es la entrada entonces del ánodo? Sería el ánodo. ¿Vale? Y la salida sería el ánodo. ¿Vale?
Entonces, así es como se define la polaridad de un diodo. ¿Yo por qué les explico esto? Pues para relacionarlo, por ejemplo, déjenles borro esto. A ver, para relacionarlo aquí con el transistor. El transistor aquí tiene esta flechita en el emisor. Y esa flechita en el emisor es lo que me define si el emisor es positivo o es negativo. O sea, eso es lo que me define si el transistor es NPN, negativo, positivo, negativo, o es PNP, positivo, negativo, positivo. ¿Sale? Entonces, aquí como la flechita del emisor está apuntando hacia afuera, quiere decir que en el E no puede recibir positivo, pero sí puede recibir negativo. Bien, a ver, resumido. ¿Cómo trabaja esto? Así de fácil. Lo que tú le metas por el emisor va a salir por el colector. O ¿por qué no? También a la inversa. Lo que tú le metas por el colector puede salir por el emisor. Muchos dicen, entonces es como un relay. Más o menos. Pero ¿de qué depende que lo que le entra por una pata le salga por la otra? Que la base sea excitada, que la base sea alimentada. La base es la puerta, la base es la que abre la puerta. Entonces, en cuanto a la base, aquí en este caso tú le mandas positivo, es como si la puerta se abre, la puerta se abre y lo que tú tienes por el emisor sale por el colector, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasaría si en vez de esta forma, yo aquí en la base, en vez de mandarle un positivo fijo, lo hago de esta forma? Ya no es una corriente fija, son pulsos positivos. A ver, entonces la base, ahora yo la estoy excitando con pulsos positivos, ¿verdad? Esos pulsos, ¿qué va a provocar con el transistor? Si dijimos la base es lo que abre la puerta, los pulsos, ¿qué le van a estar haciendo a la puerta? Pues le van a estar abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre, ¿verdad? Entonces, lo que tú recibes por el emisor sale por el colector, sí, pero si la puerta se está abre y cierre, el colector también se está abre y cierre, por lo tanto, tú la tierra de la C no la tienes fija, la tienes en forma también de pulsos. ¿Quieres que te lo resuma más? Ay, no. A ver, quiere decir que este transistor, de estar excitándose con pulsos positivos, por el colector que me está sacando pulsos negativos. ¿Sí se entendió? Entonces, un transistor NPN, un NPN se excita con pulsos positivos y en cambio me da por el colector pulsos negativos. Y un transistor PNP es todo lo contrario. Fíjate, aquí está explicado con pulsos. Un NPN por la base se excita con pulsos positivos, por el colector me da pulsos negativos. Este transistor lo utilizamos mucho, muchachos. A ver, porque que ustedes sepan qué componentes trabajan con pulsos negativos. ¿Qué cosas ocupan trabajar con pulsos negativos? No tan todos. A ver, ¿qué componentes trabajan con pulsos negativos? Por ejemplo, lo que es inyectores, bobina de encendido, por ejemplo, también la válvula de marcha mínima, la válvula jack. Muchos son los componentes que trabajan con pulsos negativos. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, yo tengo 4 inyectores y cada inyector tiene su... Entonces, ¿de dónde viene el pulso? De un motor. Más que por el ¿vale? Entonces, todo lo que con transistor, ¿sale? Este es un transistor NPN. Hay otro tipo de transistor que es este, el PNP. Es todo lo contrario. A ver, PNP quiere decir emisor es positivo. Base colector positivo. Entonces dijimos, aquí se excita. Aquí se excita pero entonces, si yo en vez de excitarle con una tierra fija, le estoy excitando con pulsos de tierra, pulsos negativos,
Por el colector, ¿yo qué voy a tener? Pulsos positivos. Cortó esta cosa. Bien. A ver. Entonces estábamos aquí. Entonces el PNP lo que hace es que por la base se excita con negativo y si se excita en la base con pulsos negativos, yo por el colector voy a tener pulsos positivos. Aquí pulsos negativos por la base y por el colector se convierten a pulsos positivos. ¿Por qué? Porque dijimos lo que entra por el emisor sale por el colector y la flechita del emisor apunta hacia adentro. Quiere decir entonces que en este caso el emisor sí recibe positivo y puede recibir positivo. ¿Sale? Bien. Espero que me hayan entendido, muchachos. Así es como funciona un transistor. Y lo utilizamos para muchas cosas. Dijimos para los inyectores, para las bobinas de encendido, para muchas otras cosas. Bien. Ahora sí vamos a empezar a hablar de sistemas de encendido. El primer sistema de encendido electrónico que sacó esta marca es el que les mostré ahorita, el sistema Hey, que es como... ¿Dónde está? Aquí está. Como este. Este es un Hey. Es la pastilla que está dentro del distribuidor. Aquí está otro Hey. Es de 5 patas. Aquí está otro Hey. Este es de 7 patas. Aquí tengo otro Hey. Es de 8 patas. Entonces, Hey. Hey es la pastilla de encendido o el módulo de encendido o el módulo, o como lo quieras llamar. El nombre técnico en inglés te lo van a abreviar como ICM. I latina, C de coco, M de mamá. ICM en inglés significa... Si tú en un diagrama ves esta abreviatura, ICM, entonces se refiere al Ignition Control Module. Esto es universal para todos los módulos de encendido, para todos los módulos que te controlan chispa. Que en español, ¿cómo lo voy a traducir? Como módulo de control de encendido o de ignición. Módulo de control de ignición o módulo de control de encendido, es lo mismo. ¿Sale? Entonces, eso es un ICM, un módulo de encendido. Y en esta marca tenemos muchos tipos de módulos de encendido. Se van a hartar de módulos de encendido en esta marca. ¿Sale? Entonces, el primer módulo de encendido electrónico que sacó esta... Ay, disculpen, muchachos. Me está fallando mucho este pinche internet. A ver, entonces estábamos hablando del GI de 4 puntas. Sistema de encendido electrónico de 4 puntas. El GI de 4 puntas sería como este. El sistema electrónico. Entonces, el chiste del sistema electrónico es que usa transistor, no usa platinos ya. ¿Sale? Entonces, este sistema de encendido funciona así. Fíjate, son 4 patitas. Estas 2 patitas, como dice el diagrama, se llaman W y G. Estas 2 patas van conectadas a la bobina captadora del distribuidor, donde están estos cablecitos. O con este otro distribuidor, aquí están más visibles, a estos 2 cables. Que dijimos, van a la bobina captadora. La bobina captadora, dijimos, cuando comienza a girar el distribuidor, esta bobinita, estos alambres que tengo aquí, voy a medir voltaje alterno. Un voltaje alterno que me da una señal análoga. ¿Sale? Entonces, aquí en esta terminal, la terminal W, aquí está, fíjate. La bobina captadora me está generando voltaje alterno y el voltaje alterno me da una señal análoga o señal senoidal, como tú le quieras llamar. ¿Sale? Bien. Y de la otra terminal, la G, es de ground,
A ver, un componente con voltaje alterno, los dos cables van a tener lo mismo, dijimos. Alterno es que está alternando de polaridad por ambos cables, positivo y negativo. Pero yo no ocupo los dos, yo nada más ocupo uno. Entonces el segundo, como no lo ocupo, pero tampoco lo puedo dejar desconectado porque si no, no hay flujo, yo necesito conectarlo y entre comillas desperdiciar esa señal. ¿Cómo se les ocurre a ustedes desperdiciar esa señal? Pues lo mando a tierra. Entonces aquí, a ver, todos los módulos GEI, todos los módulos estos que están adentro del distribuidor, la plaquita que tiene en la parte de atrás reciben tierra física, ¿sale? Entonces, este tipo de módulo recibe tierra física por la carcasa y entonces esa misma tierra me aterriza a la terminal G, desperdiciándome una de las dos líneas del distribuidor. Bien, entonces aquí en el distribuidor, la terminal W, que es señal análoga, aquí internamente yo tengo un transistor. Ya lo vieron ustedes, se los enseñé ahorita físicamente. Entonces, este transistor tiene su base, su emisor y su colector. La señal análoga, que son pulsos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, solamente va a utilizar los pulsos positivos. Y esos pulsos positivos se rectifican y me van a llegar a excitar la base. El emisor de aquí se conecta a la tierra física que agarra por su panza este módulo. Y entonces por el emisor, ¿yo qué voy a tener? Por el colector, perdón, yo voy a tener pulsos de tierra, pulsos negativos. Y esos pulsos negativos son los que van a parar a mi bobina de encendido. Y de esta forma es como se provoca la chispa. ¿Sale? Entonces, así de difícil es como funciona este módulo de 4 patas. Ay, que ya no sé dónde lo dejé. Bueno, así es como funciona. Así es como funciona este módulo. Lo único que necesita es que agarre corriente por la terminal B, tierra por la panza, por el cuerpo, y en cuanto el distribuidor le está excitando la terminal W, ni siquiera la G se desperdicia, dijimos, con tierra. En cuanto se excita la W, tú por la terminal C, tú vas a tener pulsos negativos para tu bobina. Así, sin más. ¿Sale? ¿Yo qué pruebas le puedo hacer al sistema? Al distribuidor, por ejemplo, a la bobina captadora. La bobina captadora es la del distribuidor. Al momento que tú le das marcha, genera voltaje alterno. O desde que comienza a girar, por ejemplo, ahorita lo estoy girando manualmente, ya está generando voltaje alterno. Los rangos de corriente alterna que me genera este componente dice que me debe dar aproximadamente 700 milivolts de corriente alterna al momento de estar dando marcha. Y le debo de checar también su resistencia. Le debo de checar que tenga una resistencia de 500 a 1000 ohms. Si este distribuidor, esta bobina captadora, no pasa las pruebas, yo puedo desarmar. O sea, tengo que quitar este perno, quitar el engrane de abajo, el piñón del distribuidor. Destapar toda esta lata de atún que está aquí y sacar la bobina captadora. Sin embargo, el componente de la bobina captadora de plástico te anda valiendo alrededor de unos 400 pesos. Cuando si yo voy al hueso, y en el hueso un distribuidor de estos, ¿cuánto les gusta que anda costando? ¿Unos 500? ¿Unos 600? Entonces, aquí mi recomendación es, si tú haces estas pruebas con el distribuidor y no pasan, porque está dañada la bobina captadora, mi consejo es, no trabajes de más, güey. Si te falla el distribuidor, la bobina captadora, no cambies la pura bobina captadora. Cambie todo el distribuidor de hueso. Eso sí, cuando vayas al hueso, pues, llévate tu multímetro para probarlo. Le haces estas pruebas, resistencia, y al momento en que le estás girando así con la mano, o que el chalán te lo está excitando, debe generar 700 milivolts mínimo, o 0.7 volts de corriente alterna. ¿Sale? La bobina de encendido. La bobina de encendido aquí es de la tipo botella, o puedo utilizar de estas. Esta es la tapa del distribuidor, y son las que tenían la bobina arriba de la tapa del distribuidor. ¿Sale? Son las que tienen el conector, estas dos patas más gruesas, es el positivo y el negativo, que en realidad una bobina no tiene ni positivo ni negativo, ¿eh? Una bobina, tú le puedes poner corriente y tierra acá,
o al revés, corriente y tierra acá, y funciona exactamente igual. Un embobinado no tiene polaridad, a menos que sea un motor. Un motor que trabaja con corriente directa sí debe de tener su polaridad, porque si no gira al revés, como una bomba de gasolina. Si yo conecto al revés una bomba de gasolina, gira al revés, no succiona gasolina, no lubrica y se quema. Una bobina de encendido, un inyector o cualquier tipo de componentes no importa. Un solenoide no importa tampoco. ¿Sale? Entonces, así es como funciona este sistema de encendido. Entonces, aquí les está explicando la bobina captadora, la señal. Esta es la bobina captadora, fíjense. Esto es lo que vale como 400 baros, a comparación de los 500, 600 baros que te pueda costar el distribuido en el hueso. Y así está el diagrama interno. El sistema rectificador, el transistor, la bobina de encendido, la bobina captadora, etc. Entonces, para una prueba de banco, aquí está la prueba de banco. ¿Cuáles son los 3 pasos de una prueba de banco? Primero, tengo que alimentar el componente. ¿Cómo lo alimento aquí? Dijimos corriente y tierra. Corriente a la terminal B, tierra al cuerpo. Y en cuanto le excita las terminales W, con una lámpara de normal, lámpara de pruebas derivada a corriente a positivo, para simular los pulsos positivos que te excitan a la W, y tú debes de tener otra lámpara con corriente a la terminal C, que debe de destellar, debe de parpadear si es que te da los pulsos negativos. Así. Está muy difícil la prueba de banco, ¿da? Alimentas corriente y tierra, le rascas de un lado y por el otro lado le cachas. ¿Ya? Este es el sistema viejo, empezó en los 70s, 80s, y es para carburados, pero yo primero quiero que entienda cómo funciona este para saber cómo funcionan los posteriores, los que ya funcionan para primera generación de inyección electrónica. En este caso, fíjate, este es el de 5 puntas. Aparte del módulo de encendido de 5, tienes otro módulo que se llama módulo ESC, que tiene que ver con este sensor, el de detonación, el KS. Fíjate, eran carburados, güey. Y ya tenía módulo con el sensor KS. ¿Para qué? Para el adelanto y atraso de la chispa. ¿Sale? Es entonces por eso que yo aquí tengo la terminal H y la terminal L, que llega a señal de bobina captadora, pero si te fijas, puentea también para las terminales G y H del módulo ESC. Módulo ESC, dijimos en español, significa control electrónico de chispa. ¿Sale? Entonces, aquí estas dos patitas, la G y la H, es para ver el giro del distribuidor y giro de motor. Recibe tierra física del mismo conector al distribuidor por la patita D, llega acá, se alimenta de corriente de ignición por la terminal F. Llega la señal del sensor KS que te da una señal senoidal también. Y esa señal, entre más fuerte es, quiere decir que hay más golpeteo. O sea, que la chispa se está adelantando mucho. El interruptor de vacío es una tierra, un interruptor que en cuanto tú aceleras, se corta el vacío y es una tierra que llega a la terminal E. ¿Sale? Y entonces, en cambio, por la terminal J, te va a dar una señal, pero esta es una señal cuadrada, una señal digital. Y así en un diagrama de General Motors te lo maneja así como señal digital. Es una señal digital que te va a estar midiendo alrededor de 1 a 3 volts de corriente directa. Sin embargo, si tú no tienes esa señal digital, no te va a prender el vehículo. ¿Por qué? Porque es para activación de chispa. ¿Sale? Bien. Antes de que se nos vuelva a cortar, muchachos, vamos a meternos una última vez, nada más una vez, y ya nos desocupamos, por favor, muchachos. Va de nuevo, por favor.